Evangelio del Día y Reflexión, a cargo del Padre Germán Saxonov. Evangelio de hoy y la Divina Misericordia, 26 de marzo de 2025. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas, yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i, ni una coma de la ley, antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos, y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. San Mateo 5, 17 a 19. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este miércoles 26 de marzo contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo 5, 17 al 19. El Señor nos habla de una plenitud, no solo una que no viene a abolir la ley, sino que viene a darle cumplimiento. Y este cumplimiento no es el cumplimiento legal del Antiguo Testamento, es decir, vino a cumplir mejor la ley antigua. No vino, primero no vino a abolirla, a cambiarla, como hoy se pretende, como quien dice, lo corrigen a Cristo, como que si ahora pudiese ser válido robar, matar, abortar o vivir en adulterio. No, el Señor no cambia, porque eso es la esencia del hombre, la esencia de la moral, de la ley de Dios, del amor, y de toda su comunión con nosotros. Pero además no vino a abolir aquella ley antigua, sino que le viene a dar cumplimiento, el cumplimiento de todo lo que estaba antes en figura, y que también era figura esta ley, de una ley superior, porque la ley no era solamente denunciar pecados, sino poder darle plenitud al primer mandamiento. Antes se lo amaba a Dios de manera legal: obedezco normas, de decir, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, etcétera, que antes eran fiestas del Antiguo Testamento, ahora es la Santa Misa, el sacrificio verdadero del altar. Y el Señor trae esa plenitud para que se lo cumpla de verdad, a la manera de no solo con 10 mandamientos, sino como Dios mismo se ama. Nos da la capacidad por la gracia. Por eso mucha gente dice: no, pero muchos hombres ateos o que viven en pecado mortal o de otras religiones ayunan, hacen obras de bien, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero la grandeza de esas obras, o lo que nos une a la Trinidad, no es la cantidad de ladrillos o de billetes que regalamos, la cantidad o la magnitud del dolor de estómago por ayunar, o las cuantas frases o actos reflexivos hagas, que es llamado oración. No está ahí, sino la capacidad, y eso es solo de la gracia, de unirnos a la Trinidad. Esta es la plenitud, el cumplimiento perfecto. Por eso, la segunda, estrofa, párrafo de este, o versículo, de este Evangelio, no está hablando en sentido legal, como un maestro de escuela. El que no cumple el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos, como que los castigaran externamente. En cambio, el que los cumpla y enseña será considerado grande en el reino de los cielos. No es que van a ser considerados: mira, lo veo y estamos hablando de este que hizo tal cosa. Es que el que ama a Dios en las pequeñeces, por eso digo, no está en mucho rezar, ayunar y dar limosna, sino en el amor con que se hace eso, el estado de gracia, ese ya está en mayor comunión con Dios. Es más ensalzado, que en cuanto que está más unido a Dios, más elevado por la gracia, es decir, más divinizado. Lo que diviniza al alma es lo que Él nos comparte, no las simples obras morales, porque en el infierno hay muchísimas almas que hicieron muy buenas obras. No se condenaron por las buenas obras, se condenaron por el desprecio de Dios, por la soberbia, la autocomplacencia, etcétera, pero no las salvó las simples obras. Santa Teresa dice: obras son amores y no buenas razones, porque se debe concretar el amor a Cristo en una obra, en las obras. Pero el Señor lo dice muy claramente: el que ame a su padre, a su madre, a sí mismo, su hijo, hija, campo y vida, más que a mí, no es digno de mí.
y por toda la eternidad, etc. Entonces es la cuestión del primer mandamiento en una plenitud que no se conocía en el Antiguo Testamento. No se conocía porque tampoco se conocía el rostro verdadero de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos es dado a nosotros. Ahora el Señor quiere darnos su vida y vida sobreabundante. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es poder amar a Dios como Él se ama a sí mismo, en una manera participada, no en su plenitud esencial, y por tanto, al ser como Dios y transformados en Dios, como dice, seréis dioses, de esa manera divina, pura, santa, ilimitada, amar al prójimo. Por eso las exigencias que en otro momento dirá el Señor, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo te digo, el que desprecia a su mano merece ser castigado, condenado, y el que lo insulta o maltrata hasta a la ajena del infierno. O sea, nos es dado tal plenitud de gracia, que es una verdadera capacitación para amar a Dios y como Dios, que realmente no podemos dilapidar ese don y dejar de amar al prójimo. Pero claro, si nos quedamos solamente en el aspecto afectivo sentimental del amor, pensamos que cualquiera ama y que proyectando ese sentimiento hacia lo que llamamos divinidad es suficiente. No, el Señor lo dice claramente, San Pablo. Es decir, podemos hacer milagros, exorcizar, predicar en las plazas, y el Señor dice, les aseguro que no los conozco. O San Pablo, aunque dice mis bienes a los pobres, todos mis bienes, mi cuerpo a las llamas, como un testimonio martirial, o hablase la lengua de los ángeles, es decir, algo sobrenatural, y de todos los ángeles y demás, si no tengo caridad, que es el amor de Dios infundido en nosotros, por el bautismo, o que se mantiene por la vida en gracia, no, si no tengo esto, no me sirve de nada. Por eso, Santa Faustina es muy consciente de esto, jamás bajó a querer exigir un plano afectivo sentimental, siempre busca esta divinización, divinízame para que mis actos tengan el mérito de Cristo, no el valor solo moral del esfuerzo que yo pongo. Por eso el hablar de la santidad, verdadera santidad, no está en el ejercicio moral de una virtud muy practicada. Es una virtud, claro que sí, no es vicio, no es algo malo, pero la santidad viene de Dios. Lo dice así, bueno, quise compenetrar, meditar, profundizar en los atributos de Dios, le dio la luz, mucha luz al Señor, entonces escribe, numeral 180, el primer atributo que el Señor me dio a conocer fue su santidad. Esta santidad es tan grande que delante de Él tiemblan todas las potencias y todas las fuerzas. Perdón que interrumpo la lectura, lo he dicho hace un par de días, este temblor es gozo, es amor, es reverencia, no es un temblor de pánico psicológico, de hecho no tienen psiquis, no tienen cuerpo los ángeles. Potencias y fuerzas se refiere a los potencias, virtudes, los tronos, dominaciones de las jerarquías angélicas. El temblar es como el temor de Dios, es reverencia, es amor, es gozarse en un Dios tan grande. O sea, no incluyamos estas categorías sentimentaloides, sentimentalistas y demás, ¿no? Continúa, los espíritus puros encubren sus rostros y se sumergen en adoración permanente. El mismo San Felipe Neri, santo de la alegría, cuando Dios desciende a él de un modo extraordinario, como a los apóstoles en Pentecostés, que hasta después se supo le inflamó físicamente el corazón, le dilató físicamente el corazón. Bueno, lo llenó de tal manera de un gozo del amor puro que cayó al suelo revolcándose hasta tener que gritar, basta Dios mío, porque sentía que ya se moría, que ya se le desprendía el alma del cuerpo. O sea, pero era puro gozo. Nosotros quizás humana y superficialmente diríamos, no, pero ¿cómo va a decir basta? Porque lo pensamos en coordenadas de placer, de alegría natural. No, es que es ese temblor, ese encubrir el rostro por no poder soportar tanto amor, tanta pureza, tanto gozo. Y bueno, esto también nos está recordando, dejémonos de las pavadas temporales de esta vida, ¿no? Entonces dice así, se sumergen en adoración permanente y la única expresión de su adoración sin límites es santo, ¿no? Punto suspensivo, es decir, que santo, 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 no se cansan de decirlo,
no es una pronunciación física labial. Continúa Santa Faustina. La santidad de Dios es derramada sobre la Iglesia de Dios y sobre cada alma que vive en ella, pero no en grado igual. Acá lo dice claramente, no hay santidad de Dios fuera de la Iglesia Católica. Repito, la santidad no es una cualidad moral que cualquiera la ejerce, es derramada por Dios, infundida directamente en el alma que le abre, el alma por el bautismo se abre a recibir esta vida divina, por tanto esta santidad divina. Continúa, hay almas completamente divinizadas, pero hay también almas apenas vivas. Bueno, continúa diciendo en muchos momentos que sea mi alma divinizada, 1371, oh Señor, diviniza mis acciones para que adquieran méritos para la eternidad, y aunque mi debilidad es grande, confío en el poder de tu gracia que me sostendrá. En el 1523 también suplica, diviniza todo mi ser, según tu eterno designio por el cual me has llamado. Pidamos entonces comprender cada vez más este misterio, esta plenitud de la ley, que no es solo mejor cumplimiento que antes de su venida, sino la plenitud que Él vino, porque si fuese solo corregir un aumento, lo hubiese hecho a través de profetas. Él vino a darnos una vida distinta a la natural religiosa que ya lo tiene todo hombre, en la vida de su derramamiento, de su gracia, de su Espíritu Santo, en nosotros, que establece otra vida superior, la de la gracia. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.